Muy buenos días, seguidores de La Reacción. Sean bienvenidos un sábado más, sábado 14 de noviembre, un sábado en que, como lo hemos dicho, sabemos que el país sufre en distintas áreas. Está todo el tema de las tormentas en este momento que está sufriendo el país, pero queremos abrir un campito para el optimismo. Queremos abrir un campo para esas personas que están además poniendo el nombre de Costa Rica internacionalmente muy en alto. Y prácticamente tomando del aeropuerto, aquí en San José, llegando de México, tenemos a don Emanuel Rojas Bolaños, un emprendedor de una industria gráfica que por todos los cambios tecnológicos evidentemente ha sufrido mucho y ha tenido también que reinventarse, no solamente por la pandemia, quizá por la pandemia todavía más, pero por todos los cambios tecnológicos ha tenido que reinventarse para mantenerse vigente y siendo un orgullo nacional y siendo una empresa líder, una familia que tiene a cargo esta empresa, y con ellos esta mañana vamos a conversar con don Emanuel Rojas. Don Emanuel, bienvenido a La Reacción esta mañana. Muchas gracias, don Danilo. Buenos días. ¿Qué tal ese viaje de México? Muy bien. Un poco Diferente. preocupados al inicio por el tema de la pandemia, los nuevos protocolos y todo, pero no, viera que debo decirle que principalmente en los aeropuertos, en los aviones, hay protocolos muy estrictos y, por supuesto, además decir, 100% del tiempo con mascarilla, distanciamiento físico, bueno, todo lo que ya hemos aprendido a lo largo de estos meses. Bueno, le agradecemos que esté esta mañana con La Reacción, con buenas noticias, con logros, con cosas positivas que nos llenan para decirnos todos que podemos salir adelante en medio de toda esta situación. ¿Y por qué vamos a hablar con don Emanuel? Bueno, don Emanuel fue merecedor en México de un galardón que le dieron como líder gráfico de las Américas, una empresa que tiene más de 53 años en el mercado y que él mismo nos va a explicar esta hora, don Emanuel, para ponernos en contexto a través de este video en el cual resume un poquito la actividad de su firma. Sí, dígame antes, don Manuel, ¿me iba a decir algo? No, muy agradecido con usted, pues, por pensar en este servidor para una noticia positiva, como bien dices, que es muy necesaria también en estas épocas complicadas. Absolutamente. Conozcamos más de don Emanuel y también de su empresa. Estoy muy complacido con Latin Graph por haberme honrado con la designación del líder gráfico de las Américas 2020. Una gran distinción de nuestro gremio que ha reconocido históricamente el aporte de grandes profesionales a la industria. Le doy gracias a Dios por haberme puesto en esta noble vocación. Quiero dedicar el premio a mi esposa Ingrid Zárate, compañera de vida por 27 años, a mis hijos Adrián Eduardo, Andrés y Alejandro, que han sido el motor y el sentido de mi vida. También comparto esta distinción con el resto de mi familia y compañeros de Conlit, empresa familiar de más de 50 años. Agradezco al licenciado Héctor Cordero y demás amigos de Latin Graph por haber pensado en este servidor para tal reconocimiento. Me permito presentar una reseña de mi vida. Nací en el lejano año de 1963, en noviembre, en San José, Costa Rica. Soy el mayor de 4 hermanos, del hogar formado por María Luisa Bolaños y Eduardo Rojas. Como nos ha sucedido a muchos empresarios gráficos de segunda generación, en mis vacaciones escolares siempre había que ir a trabajar a la imprenta. Esto hizo que naciera en mi corazón un gran cariño por las artes gráficas desde muy joven. Cuando llegó la época de estudios superiores en la Universidad de Costa Rica, tuve que compartirlos apoyando a mi padre en el emprendimiento que estaba creciendo. Años después, obtuve una maestría en Administración de Negocios, de tal manera que siempre estudié y trabajé simultáneamente. Decidí involucrarme en la labor gremial, pues considero que es una obligación de los empresarios devolver a la sociedad algo de lo mucho que nos ha dado. He sido directivo de la Asociación Costarricense de la Industria Gráfica, ASOINGRAF, de la cual ostenté la presidencia entre 1998 y el año 2002. Participo en eventos de Latin Graph desde hace más de 20 años.
lo que me ha permitido librar muchas batallas y granjear excelentes amistades en toda América Latina. Tuve el inmenso honor de presidir esta confederación del 2017 al 2019. En 2011, la Printing Association of Florida, PAP, me reconoció como líder gráfico del año. Sin duda, mi carrera profesional ha estado íntimamente ligada con LEED. He laborado en la organización por casi 40 años, de los cuales los últimos 30 me ha correspondido liderar la gerencia general. Toda una vida que ha valido la pena. Con LEED inició como tantas pymes, siendo una imprenta de garaje en 1967 en San José, capital de la República. Mi padre se había formado con los salesianos en El Salvador y cuando regresó a Costa Rica tuvo la idea de montar su negocio con el apoyo de mi madre. Con el pasar de los años la empresa fue creciendo, gracias al esfuerzo de muchas personas. Actualmente somos una compañía de soluciones gráficas con presencia nacional e internacional en áreas de impresión litográfica, flexo, digital, tanto en pequeño como en gran formato. Tenemos certificaciones ISO 9001 de calidad, ambientales y de marca país. Hemos logrado numerosos premios, en cuenta el prestigioso Teobaldo de Nigris. No podemos obviar la difícil coyuntura que estamos viviendo a nivel mundial con la pandemia del COVID-19. Es muy dolorosa la situación que está pasando en nuestros países y sus ciudadanos, tanto en el área sanitaria como económica. Quisiera honrar la memoria de tantas víctimas, en especial de personas relacionadas con la industria gráfica. Recuerdo con mucho cariño al colega peruano don Mario Mondragón, que falleció el pasado mes de julio víctima de esta enfermedad. Se avecinan épocas difíciles, pero es cuando debemos poner nuestro mayor empeño. La industria gráfica latinoamericana tiene un gran potencial, con talento humano capacitado, con empresarios valientes, una importante infraestructura en maquinaria, equipo y tecnología moderna. Nos levantamos de las cenizas como el ave fénix. Nos hemos sobrepuesto a grandes crisis económicas, guerras y desastres naturales. Este tan solo será un desafío más para nuestras organizaciones. Dice el adagio popular que la unión hace la fuerza. Hoy más que nunca debemos unirnos como sociedad y como gremio. Solo juntos podremos salir adelante. La resiliencia es vital para la nueva realidad que se nos viene. Mi mensaje final es de fortaleza y optimismo para el futuro. De nuevo, muchas gracias por esta honrosa distinción. Espero seguir aportando mi humilde experiencia al gremio. Bendiciones para todos. Eso es parte de lo que ha hecho con LEED y estamos hablando esta mañana con uno de los protagonistas. Y digo uno, don Emanuel, porque como usted mismo lo dice en el video, no solo la familia, los colaboradores, su esposa, siempre la parte familiar, sino la clientela, sino muchas personas que han hecho grande a esta compañía nacional. Don Emanuel, ¿cómo se llega a ser líder gráfico de las Américas? Bueno, en realidad, don Danilo, es un proceso. Lo primero que tengo que decirles es que cuando uno trabaja en aspectos, digamos, sociales, ¿verdad? De ONGs o en alguna institución de este tipo, no se piensa en premios, no se piensa en reconocimientos. En realidad esto viene y si viene, pues es bienvenido. En mi caso, yo comencé hace muchísimos años, a mediados de los 90, a trabajar en la Asociación Costarricense de la Industria Gráfica, SOINGRAF, de la cual presidí entre el año 1998 y 2012. Me correspondió dirigir los rumbos de la SOINGRAF. Desde ese entonces, ¿verdad? Alrededor del año 2000, yo comencé a ir a eventos latinoamericanos en diversos países, en México, en Chile, en Perú, en varios países. Íbamos todos los años a representar el país.
Entonces, pues eso me permitió granjear excelentes amistades, me precio de tener muy buenos amigos y colegas en todo el continente. Y también, pues, ellos pensaron en mí de acuerdo a mi experiencia y mi liderazgo, dieron residencia del 2017 al 2019. Eso pues me permitió catapultar algunas ideas que teníamos, algunas inquietudes, ¿verdad? Y logramos pues modestia aparte hacer un buen trabajo. Tan es así que este año pues me reconocen como el líder gráfico de las Américas. Don Emanuel, obviamente antes de la pandemia, usted mismo creo que resume en unas palabras que hay que ser valiente, que ha habido que levantarse las cenizas, porque la industria gráfica uno pensaría, y me imagino que usted lo escuchó muchas veces, de que la gente decía, no hay futuro en medio del Internet y todo eso. ¿Cómo han sorteado estos cambios tecnológicos para mantenerse vigentes y siendo exitosos? Sí, 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 en realidad, bueno, como toda industria, ha sufrido profundos cambios y no de ahora, ¿verdad? No de estos últimos meses, sino de muchos años para acá. La industria gráfica o industria de la impresión, ¿verdad? Como quiera entenderse, es una industria muy dinámica y es una industria transversal. Si usted se pone a pensar, la industria gráfica convencional, aquella que hacía facturas, libros de recibos, invitaciones, etcétera, ¿verdad? Las famosas imprentas de garaje, que en todos los barrios había alguna imprentita ahí que tienen el diseñador y después tiene su maquinita de impresión o tienen ahí su servicio gráfico. Eso ha existido desde hace muchos años. Sin embargo, como bien decías ahora, don Danilo, el cambio tecnológico ha sido muy grande. Quisiera resumirlo ahí en unas pocas etapas. Acordémonos que la imprenta, tal como la conocemos ahora, fue inventada por Gutenberg en el siglo XV, ¿verdad? O XVI, perdón, siglo XVI. Y básicamente era aquella famosa industria de tipos de plomo móviles, ¿verdad? Que emigró hasta, digamos, mediados del siglo XX con las famosas linotipos en la cual se preparaban los periódicos. Probablemente la gente de más edad y los periodistas de la vieja guardia me entienden bien, se acordarán de las famosas linotipos con las cuales había que preparar el texto de los periódicos del día anterior y bueno, era toda una programación. Sin embargo, yo diría que principalmente del año 90 para acá, con el advenimiento de la computación, las famosas Macintosh que aparecieron al final de los años 80, el cambio fue radical. Ya ahora todo es electrónico, todo es digital. Hasta Ha la factura, evolucionado tremenda, perdón, hasta las facturas. hasta las facturas. Las facturas es un buen ejemplo, ¿verdad? Ya ahora muchas imprentas, y muy lamentablemente lo digo, imprentas MIPYMES que dependían de la impresión de formularios de factura, etcétera, ya ahora no tienen ese trabajo. Y ahí puedo enumerar algunos otros productos, por ejemplo, no es ningún secreto que ya la edición de libros en físico, la edición de periódicos, de revistas en papel, ya eso prácticamente ha venido a menos, ¿verdad? No ha desaparecido totalmente, creo que no va a desaparecer, pero ese es un negocio que ha bajado ostensiblemente. Sin embargo, hay otras líneas de producto que ha crecido. Por ejemplo, todo lo que es material de empaque. Si usted se pone a analizar, cada producto que uno adquiere en el supermercado, en la farmacia, en cualquier lado, tiene una etiqueta y tiene una caja que es la que protege ese producto. Y esa es una industria, lo que llaman en packaging en inglés, es una industria que está creciendo, o un nicho de la industria que está creciendo a pasos agigantados, así como materiales, por ejemplo, para punto de venta o materiales, digamos, de lo que se llama gran formato o gigantografía, que básicamente son rotulaciones. Ahora en la pandemia eso nos ha servido mucho, ¿verdad? Todo lo que son gráficas de piso, gráficas en los lugares, ¿verdad? Lávese las manos, mantengamos la distancia, etcétera, etcétera. Eso es un nicho de negocio que ha crecido mucho. Ahora, don Emanuel, algo que me llama la atención. ¿Cuántos años antes de que viniera todas las Macintosh y todo esto del proceso tecnológico, usted venía viendo, porque usted tiene 53 años y ya vamos a hablar con el tema de sus hermanos y la familia, pero usted venía viendo que esto iba a pasar desde hace años, ¿verdad? Que era algo irreversible.
¿Cómo fue observando esa amenaza, ¿verdad? Que llama a los mercadólogos esa amenaza que iba, supongo, creciendo a pasos agigantados para adaptarse, para poder mantener el liderazgo como lo mantienen ustedes hoy. Sí, es correcto, don Danilo. Bueno, nuestra empresa tiene más de 50 años. Nosotros siempre nos ha gustado participar en ferias, en eventos internacionales. Todos los años trataban de estar yendo a ferias, sobre todo a Estados Unidos y a otros países, a Alemania también, que es la cuna de la industria gráfica. Y fíjese usted que ya, ¿qué le puedo mencionar? Yo tomaría de base tal vez inicio de los años 80, ya la famosa imprenta, como la conocíamos a mediados del siglo XX, ¿verdad? La de los tipos móviles, ya fue siendo desplazada por lo que se llama el sistema offset, la litografía, ¿verdad? Que prácticamente es sinónimo aquí en el país. Entonces, ya en los años 80, ya muy fuertemente, las máquinas offset, ¿verdad? Que funcionan con, bueno, en ese momento funcionaba más bien con negativos, el negativo pasaba a una plancha de impresión y posteriormente, ya con eso se hacía la impresión en la máquina. Y ya después, digamos, de final de los años 80, ya los cambios se propiciaron rápidamente, ¿verdad? Ya vinieron las Macintosh que decíamos ahora, ya venía la separación de color, venía una serie de cambios tecnológicos que significaban un cambio enorme. Ni qué decirle, a final de los 90 apareció ya lo que llaman el CTP, que es básicamente en inglés el Computer to Plate, o sea que el diseño se hacía en las computadoras, Macintosh o PC, y de ahí pasaba directamente a la plancha de impresión. Y ya ahí se podía incorporar colores, se incorporaban logotipos, se incorporaba una serie de elementos que antes no se podía. Entonces ya ahí sí le puedo decir que a partir de los años 2000 el cambio fue abismal, ya apareció la impresión digital, que ahí ya hasta se brinca, digamos, todo el proceso de plancha, separación de color, etcétera, sino que directamente de la computadora al papel, a la máquina impresora, que es la que imprime el papel, ¿verdad? Ahora, don Emanuel, Entonces, pero cuando usted iba a estos foros, congresos, usted o sus familiares llegaban diciendo, señores, esto es lo que está pasando, hay que emigrar a esto, digo, porque el tiempo apremia. ¿Cómo eran aquellas reuniones posteriores a que usted regresara de esos aires internacionales, verdad? ajá, ajá. Era una cátedra de aprendizaje, ¿verdad? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando conocimos el CTP, el Computer to Play, ¿verdad? Era un cambio de paradigma total a lo que hacíamos anteriormente. Y ni qué decirle cuando vino la impresión digital o la impresión de gran formato que decíamos ahora. Imagínese usted que históricamente, digamos, las imprentas, lo que hemos impreso es papel, básicamente, nada más, papel o cartón, cartulina, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando en este momento, por ejemplo, que se puede imprimir sustratos plásticos, se puede imprimir madera, se puede imprimir vidrio, se puede imprimir directamente el material, don Danilo. Se puede imprimir, por ejemplo, un vidrio, una puerta, o sea, cualquier cosa que sea lisa es sujeto de impresión de alta resolución, con gran calidad. Entonces, como les repito, ha sido un cambio de paradigma enorme que se ha ido propiciando, sí, a lo largo de los años, ¿verdad? No fue una cosa que pasó ni de un año para otro, ni de una década para otra, sino que yo hablaría que son varios años en que se ha propiciado estos cambios. Esta mañana en la reacción estamos conversando con don Emanuel Rojas Bolaños. Él es líder gráfico de las Américas, premiación que se realizó esta semana en México. Y acabadito de llegar del aeropuerto lo tenemos esta mañana para que comparta su experiencia. Don Emanuel, hablamos del presente y las etapas que ha habido en los últimos años que ha ido llegando. ¿Qué vendrá? ¿Qué vienen? ¿Hacia qué se preparan ustedes y por dónde anda el mundo? Para lo cual tenemos que emigrar rápidamente a la industria gráfica. Claro. Bueno, ¿qué pregunta más difícil, don Danilo? Porque en eso habría que tener la bolita de cristal, ¿verdad? Para saber hacia dónde vamos. Indefectiblemente, la pandemia del COVID-19 nos ha venido a cambiar toda la realidad tal cual la conocíamos, y no solo en industria gráfica, en todo, en negocios, en nuestra vida social, en nuestra vida de toda índole, ¿verdad? Sin embargo, en cuanto a industria gráfica se refiere, pues sí, muy lamentablemente hay que reconocer las pérdidas de personas jurídicas, ¿verdad? Por ahí decía que muy lamentablemente hemos tenido muchas muertes de personas físicas.
pero también, y lamentablemente, en el país, en México, que estuve en días pasados, ha habido innumerables muertes de personas jurídicas, ¿verdad? Que son empresas, la mayoría de ellos pymes o MIPYMES, ¿verdad? Que no han soportado la presión tan grande que ha habido en estos últimos meses. Entonces, eso es muy lamentable porque la industria gráfica siempre ha sido una industria muy democrática también. O sea, en eso existe desde la empresa unipersonal, ¿verdad? El diseñador gráfico que desde su casa trabaja ahí los diseños y demás, hasta la gran empresa de empaque, ¿verdad? Las empresas que producen cajas de cartón corrugado o que producen una serie de materiales de alto volumen, ¿verdad? Y de alta demanda, por supuesto. Entonces, eso es como lo lamentable en este momento. ¿Hacia dónde va la industria? Me pregunta usted. Bueno, yo creo que como toda industria es dinámica, es cambiante, ¿verdad? O sea, cada vez va a haber una mayor especialización, ¿verdad? Ya aquellas imprentas que hacían de todo, yo creo que ya no, ya tenemos que especializarnos en ciertos nichos de negocio, ¿verdad? Que nuestros clientes nos van a marcar ese derrotero. Y ser el también, mejor en ese nicho, ¿verdad? Y ser el mejor en ese nicho, pues. Ser excelente, o sea, yo creo que es otra cosa, ¿verdad? Ya ahora no hay campo para los mediocres. Está el tema también de la personalización, de la data variable, ¿verdad? De que cada vez va a ser un producto exclusivo para la persona, ¿verdad? Si a usted lo que le gusta es un producto con X o Y características, las imprentas vamos a tener que ser capaces de producirle ese material. Y el otro tema insolayable en esto, don Danilo, es el tema de la parte ecológica. La industria gráfica, a veces hemos sido injustamente juzgados en el sentido que lo que imprimimos es papel, el papel viene de árboles, entonces cuando hay una tala de árboles para producir papel, nos tachan de una industria contaminante. Y en realidad eso es un mito que hay que desterrar. Viera que las plantaciones que se siembran para producción de papel son 100% controladas. Imagínense usted que por cada árbol que se corta para producción de papel se siembran 3 más. Entonces, con eso más bien tengo que decirle que la producción de la pulpa de papel es una industria que más bien contribuye a captar el CO2 de la atmósfera y más bien todo lo contrario a lo que erróneamente se cree, es una industria que colabora mucho. Lo otro es que el papel, si ustedes se van a analizar, el papel es un producto 100% biodegradable. Deje una hoja de papel usted a la intemperie, en contacto con la lluvia, en contacto con la tierra, digamos, eso se descompone. Y en cuestión de 15 días o un mes ya esa hoja de papel no existe, más bien hasta se puede convertir en abono. Muchos papeles son compostables. En ese sentido también el papel es 100% reciclado y reciclable, porque todos los sobrantes que salen de las imprentas, la gran mayoría, se le vende a empresas que lo acopian y eso se convierte en otros subproductos, llámese toallas de papel, papel higiénico, etcétera, etcétera. Son materiales que se reaprovechan. Entonces sí puedo decirle con certeza que la industria gráfica, si bien es cierto que en algunas áreas impactamos el medio ambiente, pero la verdad es que la mayoría de los sobrantes que tenemos se reciclan adecuadamente. Estamos conversando esta mañana con don Emanuel Rojas Bolaños, quien es el presidente de la firma Conlit, que precisamente esta semana en México consiguió un importante reconocimiento como líder gráfico de las Américas. Y precisamente, don Emanuel, la firma suya, la familiar, que me gustaría que se refiriera a cuántos también la integran, ya lo hemos visto en el video, pero repasar un poco los nombres de los hermanos que la componen. Este reconocimiento fue a nivel personal, pero la firma de ustedes también ha obtenido muchos reconocimientos. ¿Podríamos un poco repasar quiénes los han otorgado y quién les ha reconocido a lo largo de esos más de 50 años de historia? Claro, con mucho gusto. Bueno, primero Incluso aquí tengo que veo que ahí tiene unos reconocimientos atrás, no sé si son esos. Sí, con mucho gusto le puedo enseñar ahí algunos. Tal vez le explico primero. La empresa de familiar, como decía el video, fue fundada por mis padres hace 53 años como una imprenta de garaje en el centro de San José.
Y hace ya alrededor de 40 años que estamos aquí en Heredia, de ahí es que es Consorcio Litográfico Herediano, con LIT S.A. La empresa actualmente tiene alrededor de 100 colaboradores. Actualmente somos 4 hermanos los que dirigimos los destinos de la organización. Giovanni está a cargo del área comercial, Vinicio es el gerente de producción y Edward, que nos ayuda ahí en otras áreas. Y mi persona, somos los 4 hermanos Rojas Bolaños que estamos a cargo de la operación. Pero Don tenemos Emanuel, muchas personas más que a lo largo... permítame ese punto, don Emanuel. Hay ciertas críticas hacia, y se les dice que la empresa familiar tiene que evolucionar hacia corporaciones más grandes. Ustedes han podido ser exitosos siendo hermanos, y de pronto no me revele mucho, pero ¿cómo es la composición accionaria de Conlit? ¿Quién manda más? ¿Verdad? Para entender más. Sí, bueno, la empresa es familiar por partes iguales, ¿verdad? Sin embargo, las responsabilidades sí cambian de acuerdo a cada persona. Digamos, en mi caso, yo soy gerente general ya de muchos años y ya cuando llegamos aquí a la empresa nos quitamos el sombrero de hermanos y nos ponemos el de colaboradores. Yo creo que ese ha sido parte del éxito de la empresa, ¿verdad? Porque realmente, digamos, nosotros hemos tratado de profesionalizarlo. Hay otras personas, perdón, que no son parte de la familia, que tienen puestos de gerencias o de jefaturas, ¿verdad? Y por supuesto que le damos todo el respeto y toda la potestad que ellos requieren. Inclusive pues trabaja también aquí algunas cuñadas, trabajan sobrinos, etcétera. Y ellos tienen muy claro el tema que realmente, digamos, la empresa como tal funciona profesionalmente. De hecho, tenemos una junta directiva con dos personas ajenas a la organización. Ellos no están en la parte operativa y realmente las opiniones o los consejos que ellos nos dan lo tomamos muy, muy en cuenta. Y en cuanto a reconocimientos, don Danilo, aquí me voy a permitir mostrar algunos. Vamos a enseñar, por ejemplo, este es un concurso que hace la Swingraph cada 2 años. Este premio lo hemos ganado varias veces, inclusive en algún momento hemos tenido algún reconocimiento como las mejores impresiones del año. Naipe También este otro que le enseño por acá fue el que hacía mención en el video, que eso me lo dieron en el año 2011, la Asociación de Impresores de Florida. Ahí me reconocieron también ya el trabajo gremial de aquellos años. Y por aquí pues tenemos ahí algunos otros, quizá esto es de los más representativos porque este es a nivel latinoamericano. Esto se llama el premio Teobaldo de Nigres. Lo dan en diversas categorías. Nosotros lo hemos obtenido un par de ocasiones. Y aquí doy un vistazo ahí a algunos otros reconocimientos que hemos obtenido a lo largo de los años. También, pues, modestia y aparte, tengo que decirle, pues, que somos una empresa socialmente responsable, entonces nos gusta mucho colaborar con eventos, con cuestiones comunales, con todo lo que podamos ayudar, pues nos gusta ser útiles a la sociedad. Ahí nos llevó usted, nos permitió entrar a la junta directiva, usted a la mesa de sesiones. Sí, por aquí es donde exhibimos con mucho orgullo todos los reconocimientos que hemos tenido. No, le preguntaba eso, don Emanuel, del tema familiar, porque las nuevas tendencias ahora hablan, ¿verdad?, de que hay que evolucionar. Es más, critican a las empresas familiares porque dicen que son poco innovadoras, de que todavía mantienen aquello de que abren la gaveta y si hace falta dañan el dinero que tienen y eso es un desorden para la contabilidad. Es otro de los mitos que ustedes, manteniendo, supongo, la franqueza y la empresa por delante, y siendo profesionales han podido también romper en estos 53 años para mantenerse no solo vigentes, sino innovadores y presentes. Así es, yo creo que ese es un tema clave, ¿verdad? El manejo de las finanzas, porque como bien decís, la tentación o el error que normalmente se comete en empresas familiares es enredar el flujo de caja de la empresa con el bolsillo personal de los socios. Y realmente en eso uno ha visto muchas empresas en que han hecho un mal manejo de las finanzas y eso da el traste. En nuestro caso, pues nos preciamos de ser ordenados
y de manejar con total transparencia y profesionalismo ese rubro tan importante. Estamos conversando esta mañana con don Emanuel Rojas Bolaños. Él es el presidente de la firma nacional Conlit, que esta semana pues está obviamente satisfecho, muy feliz de una distinción a nivel internacional. Don Emanuel, precisamente para cerrar esta conversación yo quiero pedirle algunos tips, porque muchos quieren emprender en este momento de pandemia y dicen que este es el más difícil. Uno no sabe cuál ha sido más difícil, toda época ha tenido sus dificultades, Siempre es sus difícil. circunstancias, ¿verdad? Pero ¿cuál sería usted su consejo para los emprendedores o los que están un poquito ya volando, saliendo, entre ellos, ¿por qué no decirle? La reacción, mi proyecto intenta en ese plano, pero que nos sirva esta conversación de la mañana también para que aprendamos de qué lo que ha tenido un emprendedor para poder mantenerse tanto tiempo y tanto tiempo líder en el mercado. Claro, con mucho gusto, don Danilo. Mire, lo primero que hay que decir es que en estas épocas emprender es bien difícil, ¿verdad? Es de valientes, porque uno lo que analiza es que la economía se está reduciendo, ¿verdad? Y al final estamos los mismos actores con un pastel más pequeño, ¿verdad? Entonces, realmente para emprender en este momento, que no es imposible, por supuesto, ¿verdad? Más bien instamos a que ojalá muchos soñadores logren dar el paso y se animen a emprender. Pero sí, digamos, hay que ser muy cuidadosos. Yo sugeriría estudiar muy bien los mercados. Definitivamente hay que ser excelente en lo que se vaya a hacer. Realmente, el ser uno más del montón, ¿verdad? No lleva a buen puerto. Hay que ser muy ordenado también. Ahora hablábamos del tema de las finanzas, pero también hay que hablar del tema logístico, hay que hablar del tema producción, en el caso de las industrias, hay que hablar del tema comercial, hay que hablar del tema de mercado. Ese es otro consejo importante. Hay que estudiar muy bien los mercados. Yo creo que eso es muy importante. No se trata de tirarse al agua así nomás, sino hay que hacer un buen análisis, ver qué fortalezas y qué debilidades se tienen. También, para completar el famoso FODA, ver las oportunidades y ver las amenazas. Yo creo que eso es algo indispensable. Ahora hay una palabra que está muy de moda, ¿verdad? Que es la resiliencia, que sencillamente y en pocas palabras es sobreponerse a la crisis. Lastimosamente, mucho emprendedor ha sucumbido, ¿verdad? En esta coyuntura. Sin embargo, yo creo que no hay que echarse a morir, hay que volver una y otra vez. Si hay que emprender 100 veces o 1000 veces, habrá que hacerlo, pero realmente por eso decía ahora que esto es de valientes. Yo creo que una economía como la nuestra está basada en las pymes. Las pymes yo creo que representan más de un 90%, y yo creo que eso es algo que el gobierno y las autoridades deben fomentar, el emprendedurismo y el fortalecer las pymes, porque yo creo que esa es la clave en esas épocas también de alto desempleo, ¿verdad? Cuando uno ve las cifras que asustan, yo creo que la empresa privada como tal, y menos el gobierno, no tienen la capacidad para generar trabajo para tantos cientos de miles de compatriotas que se quedaron lastimosamente sin trabajo. Entonces yo creo que el emprendimiento es una manera de salir adelante, pero de una manera muy inteligente. O sea, que realmente analicemos bien a qué nos vamos a meter, que realmente tengamos las fortalezas y tengamos la oportunidad de mercado para que ese emprendimiento tenga éxito. Eso es como de los principales consejos que yo le doy a estos valientes. Don Emanuel, yo quisiera agradecerle y nada más pedirle, porque mucho emprendedor pega con lo mismo, que es falta de capital, ¿verdad? Entonces, si es muy íntimo, le comprendo porque que es un tema familiar y demás, pero ¿cómo enfrenta el emprendedor esa falta de capital en el arranque para arrancar? De pronto puede tener muy buenas ideas, tiene un local, tiene cosas importantes, pero no tiene un capital con qué afrontar las primeras obligaciones. ¿Qué hicieron ustedes hace tantas décadas? Bueno, en realidad ahí tengo que reconocer el mérito a mis padres, Eduardo y María Luisa. Ellos fueron realmente los que sembraron la semilla de lo que es Conlit hoy. En su caso, y a manera de anécdota, le digo, mis padres eran educadores ambos, eran profesores, maestros, y ellos tuvieron apoyo en aquellos años de las asociaciones de educadores, no sé, la Caja de Ande, estas asociaciones cooperativas, ¿verdad?, de educadores.
y ellos tuvieron ese apoyo. Sin embargo, hoy por hoy, yo creo que en primer lugar, ese orden que hablábamos ahora anteriormente, ¿verdad? Es muy, muy importante. Generalmente las pymes comienzan con las uñas, ¿verdad? Van arrancando. Eh, la banca, principalmente la banca pública, tiene algún capital semilla para emprendedurismo, ¿verdad? En cuyo caso, pues hay que canalizarlo bien. Se sabe que es difícil, se sabe que es muy burocrático, pero sí hay oportunidad. Entonces, yo creo que se trata de buscar también qué oportunidades brindan las diversas cooperativas o instituciones financieras para apoyar estos emprendimientos. Y repito una vez más, el orden es clave en esto. Cuando se confunde el flujo de caja de la empresita con el flujo de caja personal, ya se desordena todo. Entonces sí es muy importante que apretar los dientes, sobre todo en las primeras etapas, y ir poco a poco, ¿verdad? Esto se sabe que es una lucha probablemente de años, pero con el paso del tiempo se va reconociendo los resultados. Don Emanuel, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros en la reacción. De verdad que es un testimonio que llena de valor, que llena de optimismo, de entusiasmo a quienes están emprendiendo en esta época en medio, y no solo emprender, definitivamente tiene que ver con una empresa, tiene que ver con estudios, tiene que ver con todo lo que sea creación, construcción, ir hacia adelante como guerreros, como, en fin, enfrentando todas las adversidades. Le quiero agradecer de verdad a la firma de ustedes, felicitarlos y que sigan siendo ejemplo para las pymes y para la ciudadanía de este país. Gracias, don Emanuel. No, la gracia más bien es a usted, don Danilo. Realmente, pues para mí es un honor haber participado de su prestigioso medio y el programa. Y realmente, pues, como decíamos al inicio, pues se trata también de ver noticias positivas y ser optimistas ante el futuro. Yo creo que dice el adagio que a mal tiempo buena cara, ¿verdad? Entonces, en estas épocas complicadas es donde tenemos que sacar a relucir toda la casta. Muchas gracias y que tenga un buen día. Igualmente, igualmente. Feliz sábado y feliz fin de semana. Él es don Emanuel Rojas Bolaños, líder gráfico de las Américas, ni más ni menos, un reconocimiento internacional que fue entregado en México y que lo hemos tenido esta mañana para compartir su experiencia. A la 1 de la tarde, prepararnos para el informe del gobierno en materia del COVID. Reiteramos, ojalá haya pocas personas fallecidas, muchas recuperadas y ni modo, a mantener el distanciamiento físico para evitar la propagación de este COVID-19 que, como decía don Emanuel, también ha cobrado la vida de muchas personas jurídicas. Y esas también, no, don Emanuel, hay que tratar de salvarlas. Así es. Muchísimas gracias. Feliz mañana para todos los seguidores de La Reacción y feliz fin de semana. Danilo Chávez, La Reacción.